La acogida es puerta de entrada. Yo creo que llevamos un importantísimo recorrido en Getxo en materia de acogida y toca en este momento parar, reflexionar y hacer un buen diagnóstico para saber por dónde tenemos que seguir. Entonces hoy estamos que es día de hoy, estamos dando a conocer. Tenemos grandes potencialidades, que es nuestro tejido asociativo, un tejido asociativo muy rico, que hace una gran labor y eso indica cómo es nuestra ciudadanía de comprometida. Casi siempre me dicen fuera de Getxo, en Getxo hay mucho, se hace mucho trabajo en este aspecto. Es un municipio con una administración pública, un ayuntamiento cercano a esta realidad, que ha sabido tejer entre el tejido social y ciudadano, junto con sus recursos, una propuesta que de alguna forma da respuesta a esas personas que van llegando. Creo que nuestro papel también es hacer de oreja, de escuchar, de recoger necesidades para ver de qué manera podemos ofrecer una acción formativa. Creo que la acogida tiene que ser un proceso que no está cuantificado en el tiempo, no hay que ponerle límites de tiempo, que tiene que ofrecer cercanía, escucha, acompañamiento a las personas que llegan a nuestro pueblo. No solo nosotros aportamos, sino ellos también aportan a la sociedad getxostarra. Para mí la acogida es poder sentirse cercano a las personas que llegan. Y como somos seres interdependientes, necesitamos del resto de las personas para que nos vaya mejor, ¿no? Pero esto hay que seguirlo insistiendo y decirlo. A partir de aquí la idea es hacer un primer diagnóstico de cómo está la acogida en Getxo y acabaríamos definiendo unas posibles líneas de actuación para ser trabajadas y unas posibles líneas de atención para una oficina de movilidad en Getxo. Creo que es muy necesario conseguir una amplia red donde todas y todos podamos participar y aportar.